Bien, vamos a ver este segundo video para continuar con la práctica. Seguimos aquí Amy y yo. Entonces, nos quedamos en vamos a ahora ver el punto 6 y el punto 7. Si se dan cuenta, la pregunta es la misma, comparar si hay diferencias entre el peso medido y el peso autopercibido, pero lo que cambia es que primero va a ser en mujeres y luego va a ser en hombres. Entonces, Amy nos va a indicar una forma para ir haciendo todo de manera simultánea, para no estar repitiendo los pasos, ¿no, Amy? Sí, profe. Ni te dejé saludar. ¿Qué tal si lo estás escuchando en otro momento, verdad? ¿Cómo estás, Amy? ¿Cómo has estado? ¿Bien? Sí, profe, bien. Todo bien. Bueno, entonces me voy al SPSS, a la base de datos, que ya se quedó acá arriba. Ahí está, la base de datos. Y entonces, pues soy todo oídos, Amy, y soy tu escucha. Sí. Bueno, para trabajar los datos simultáneamente, nos vamos a ir a datos y en vez de seleccionar casos, vamos a segmentar el archivo. Recuerdo que algunas versiones de SPSS no dice segmentar, sino dividir el archivo, ¿no? Ajá, Entonces, que tenga, pero pues, tiene que estar a la misma altura que el de segmentar archivo. ajá, sí, porque aquí también tiene dividir en archivos y segmentar. Cuando tenga la opción dividir y segmentar, hay que escoger segmentar. Si nada más tiene la opción de dividir, debe ser como el tercer menú antes del último, ¿no? Ujú, sí, Entonces, segmentar archivo o dividir archivo, ¿no? sí. Entonces, comparar Vamos los a grupos. comparar grupos y grupos basados en el sexo. Entonces, ahí el efecto de lo que va a hacer es que todo lo que hagamos ahorita para un sexo, o sea, para hombres, lo va a hacer para mujeres también, ¿no? Ujú, sí, Eso es lo que va a hacer todas las instrucciones que yo haga. Entonces, si regresamos otra vez al problema, a la solución a la solución que estamos teniendo es en el problema 6, que ya lo habíamos hecho en clase, es en mujeres existen diferencias entre el peso medido y la masa, peso medido y peso autopercibido, ¿no? Ese es el asunto. Y en mujeres es lo mismo, pero en mujeres, ¿no? sí. Entonces, la hipótesis, si llamamos media de peso autopercibido a la primera media y media del peso medido, la hipótesis de investigación es que las medias son diferentes y la hipótesis nula es que la media es igual y la hipótesis alternativa es que las medias son diferentes. Entonces se trata de muestras relacionadas porque son dos maneras diferentes de medir una misma característica, el peso, ¿no? Sí. Entonces, la primera pregunta otra vez es, ¿se asume distribución normal en cada una de las variables? ¿Verdad? Entonces, primero atacaremos esa cuestión, nomás que ahora lo vamos a hacer de manera simultánea. Y entonces me voy a la base de datos y me indicas como por dónde, Amy, ¿no? Sí, es en analizar, ¿Sí? estadísticos descriptivos ¿Sí? y explorar. Ay, ya me equivoqué, ¿no? Sí, se fue a la primera opción. Se fue a la primera, analizar, estadísticos descriptivos y explorar, ¿no? Explorar, sí. Y bueno, aquí no tengo nada, ¿no? Se había quedado los nombres. Entonces voy a mostrar, bueno, voy a dejarlo así. Y voy a buscar primero el peso autopercibido, ¿no? Aquí está, creo, ¿no? Sí, ¿Cuál creo que consideras que es tu estatura actual? ¿Cuál consideras que es tu peso actual? ujú. Y la masa o el peso corporal que está hasta el final casi, ¿no? En las Sí, mediciones antropométricas. Y ahora no hay lista de factores porque no lo vamos a comparar con nadie. Entonces seleccionamos otra vez los gráficos y en gráficos, ¿cuál? en diagramas de cajas quitamos, bueno, ponemos ninguno y en descriptivos quitamos detallo y hojas y seleccionamos gráficos de normalidad con pruebas. Y ya, ¿verdad? Y ya Aceptar. aceptamos. Bueno, no hay con quién comparar. Entonces, aquí está la tablita que sale. Salió la prueba de normalidad, salió para las mujeres y salió para los hombres.
Entonces, pues tú me ayudas a interpretar rápido esto, Amy. Sí, en el caso La de las significancia, mujeres, ¿verdad? Ajá. la significancia tanto del peso autopercibido como del peso medido son mayores a 0.050. Entonces, en ambos casos, no se rechaza la hipótesis nula y se asume que existe distribución normal. Mientras que en el caso de los hombres, podemos ver que en el peso autopercibido, la significancia es menor a 0.050, mientras que en el peso medido es mayor a 0.050. Entonces, aquí se rechazaría la hipótesis nula porque en una de las variables no hay distribución normal. Entonces, conclusión. En el caso de las mujeres, podemos aplicar la prueba T, y en el caso de los hombres, tendremos que aplicar la prueba de Wilcoxon, ¿no? Sí. Entonces, como estamos, vamos a usar el archivo igual así con la segmentación. Lo que vamos a hacer es las dos pruebas para las dos, pero en el caso de las mujeres, lo que tenemos que interpretar es la prueba T, y en el caso de los hombres, la prueba de Wilcoxon, ¿no? Entonces, hacemos las dos, las dos pruebas en general, ¿no? Sí. Entonces, ¿me dices dónde? Entonces, Sí. ¿dónde? Sí. Bueno, vamos a ver nada más antes de eso. Ya ese ya lo habíamos resuelto en la clase, pero ya se los había mandado. En el caso de las mujeres, entonces, en el caso de las mujeres, si se dice el peso medio peso, entonces, al ser distribución normal, se encontró una significancia mayor que por lo tanto se asume distribución normal y es procedente de realizar la prueba T, ¿no? Es eso que está aquí escrito, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a ir haciendo los dos problemas simultáneamente, ¿no? En hombres existe. Entonces, aquí, en una de las dos variables, ¿en cuál fue? En el peso autopercibido, ¿no? Sí. En el peso autopercibido, se encontró una significancia menor, ¿verdad? Sí, menor a 0.0, 0.050. por tanto, se rechaza H0, es decir, no se asume distribución normal en esa variable, y no es procedente, todo negativo, ¿no? Para muestras relacionadas, pero por lo cual la alternativa es la prueba de Wilcoxon, ¿no? Wilcoxon, que es la que se va a aplicar en este caso. Wilcoxon, ¿verdad? Sí. Entonces ya. Entonces hasta ahí vamos bien. Entonces regresamos al SPSS y ya me indicas qué hago entonces. Para aplicar prueba T, para muestras relacionadas, nos vamos a analizar, ¿Sí? comparar medias, ¿Sí? y ahí sería prueba T para muestras relacionadas. Ok. Y seleccionamos las dos variables, ¿no? ¿Cuál consideras que es tu peso? Ajá, esta. Y la otra es la masa, ¿no? O el peso. Ahí está. Ahí está el peso. Ahí está, ¿no? Sí. Ya, aceptamos, ¿no? Sí. Y entonces los resultados que salen, primero para las mujeres, tenemos un peso actual de 58.58 y la masa corporal 59, ¿no? El autopercibido, y 59.59 el de la masa, ¿no? En el caso de los hombres, 69 contra 71, ¿no? Sí. Entonces, a la hora de hacer ese cuadrito, no lo vamos a interpretar, interpretamos hasta la prueba T, ¿no? Entonces, en las mujeres, vemos la significancia y ¿qué observamos? ¿Qué podemos concluir, Amy? Como la significancia es de 0.149, es mayor a 0.050, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, esto quiere decir que no existen diferencias significativas entre el peso autopercibido y la masa corporal en mujeres.
De hecho, lo podemos ver en el intervalo de confianza que pasa de un negativo a un positivo. Positivo. Y en el caso de los hombres, si hubiéramos aplicado la prueba T, ¿qué sería la conclusión? Como la significancia es mayor a 0.050, no se rechaza la hipótesis nula, entonces se asume que no existen diferencias significativas entre el peso autopercibido y la masa corporal de O sea, hombres. que no hay diferencias en ninguno, ni en hombres ni en mujeres, aplicando la prueba T. Sin embargo, ahorita lo que tenemos que tener conscientes es de que esta prueba no se aplica en el caso de los hombres, Exacto. ¿no? Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, ya para el caso de las mujeres ya podemos concluir, porque ahí sí se aplica la prueba que hicimos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en el caso de las mujeres, ¿no? Acá. Entonces, en ambas variables se encontró, se aplicó la prueba y al contrastar la hipótesis se encontró una significancia, punto 149, por lo tanto no se rechaza H0, es decir, no existen diferencias significativas, que ya es lo que habíamos escrito aquí, ¿no? Sí. Cuando le damos resultado en la clase, ¿verdad? Y en el caso de los hombres, pues vamos a tener que hacer la prueba correspondiente. Entonces, me dices dónde está la prueba de Wilcoxon, ¿no? Sí, es analizar. Sí. Y ahí nos vamos a pruebas no paramétricas. Pruebas no paramétricas. Cuadros de diálogo antiguos. ¿Sí? Y ahí son 2 muestras relacionadas. 2 muestras relacionadas. Y vamos a seleccionar la variable, ¿qué es? El de peso autopercibido, que sería cuál consideras que es tu peso autopercibido. Está más abajo, ¿no? Ahí está. Y la masa, ¿no? Sí. La masa corporal. Ya, aceptamos, ¿no? Ya está definida la prueba de Wilcoxon, ¿no? Por default estaba. Y encontramos esas significancias. En el caso de las mujeres, si fuera el caso de aplicar esta prueba, concluiríamos que con esa significancia. Que la significancia tiene un valor de 0.279, que es mayor a 0.050, por lo tanto se acepta la hipótesis nula, lo que quiere decir que no existe diferencia. O no se rechaza la hipótesis nula. O no se rechaza la hipótesis nula. Y en el caso de los hombres, igual la significancia es mayor a 0.050, lo que quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula y se asume que no existen diferencias significativas entre el peso autopercibido y la masa corporal de hombres. ¿Sí? Entonces, en ninguno de los dos casos, o sea, las conclusiones son similares que la prueba T, ¿no? En ambos casos. Entonces, ¿qué quiere decir eso en hombres? ¿Qué pasa entonces en hombres? Entonces, en hombres, ya no noté la significancia, ¿la notaste? No. La prueba para muestra relacionada, prueba de Wilcoxon. Entonces, lo que se aplicó fue la prueba de Wilcoxon en el caso de los hombres, ¿no? Sí. Para muestra, al contrastar la hipótesis, se encontró una significancia de... Esa sí no la anoté. A ver, vamos a regresar rápidamente. Ahí está. Punto 458, ¿no? Sí. Punto 0.458. Mayor que 0.050, por lo tanto no se rechaza el C0 en las diferencias significativas en el peso autopercibido y el medido en hombres, ¿no? En hombres. Consecuentemente, eso ya no, porque aquí no hay intervalo de confianza, ¿no? Que es una prueba no paramétrica. Y ahí se acaba, ¿no? Sí. Y ya. Ahora, ¿cuál es la interpretación? ¿Por qué no existen diferencias si siempre pensábamos que el peso autopercibido era mayor que el peso medido? No, al revés, ¿verdad? Que el peso autopercibido era más pequeño que el peso medido. Sí es menor, pero no es significativamente menor, ¿no? Sí, no. Bueno, pues ya quedó ese problema, ¿no? Y entonces pasamos a la guía. Entonces el 6 y el 7 ya quedaron resueltos. Algo similar van a hacer con la estatura medida y la estatura percibida, ¿no? La estatura medida y la estatura autopercibida. Obviamente que no vamos a comparar, esa en hombres y en mujeres otra vez. Voy a la base de datos, nada más para recordar
que al final de la base de datos tenemos la estatura medida total, que no vayan a comparar esta, porque esta siempre va a ser mayor porque está en unidades milímetros. Sí. La que tiene que comparar es la que está en metros, que ya la habíamos convertido el curso pasado, ¿no? A metros. La estatura en metros la van a comparar con la estatura autopercibida, ¿no? Que está hasta acá, ¿no? Con esta, que también está en metros, dice 1,64. Esta medida, pero con la estatura total, pero en metros, ¿no? Sí. Bueno, ya no ya si entendieron ese problema del peso, ya esto es ya nada, ¿no? Y también van a repetir lo mismo con la estatura total y la envergadura. Pero también otra vez regreso a la base de datos. La estatura total que tenemos, otra vez la que medimos tal cual, acá está, ¿no? Esos son los valores que tomamos, está en metros, está en milímetros, mientras la envergadura está en centímetros. Entonces, por lo tanto, para que pueda compararla, no puedo comparar esta con esta, sino hay que comparar esa estatura con su equivalente a este valor, pero en milímetros, la cual le llamé envergadura 2, que está aquí, al final, envergadura 2, ya lo construí para que no tuvieran problemas, ¿no? Sí. La tiene que comparar con esta variable, ¿no? Con la envergadura 2. ¿Sale? Entonces eso ya nos pasamos, ya eso serían más o menos es lo mismo, también son muestras relacionadas, ¿no? Ajá. Y luego pasamos al problema entonces, 12, al 12, ¿no? Sí, es el 12. El 12 que dice que si existen diferencias, lo voy a copiar y me lo voy a llevar al otro archivo. Aquí lo voy a pegar. Ese es el 12, ¿no? En mujeres existen diferencias entre el IMC medido respecto a la pregunta si desean bajar o no de peso. Entonces, primero vamos a explorar la variable P16. La variable P16, vamos a ponerla aquí arriba en la base de datos. La variable P16, aquí está. Se les preguntó con respecto de su cuerpo o de su complexión, ¿qué querían? Entonces, las respuestas fueron, aquí están las respuestas para mujeres y para hombres, ¿no? Entonces, pesar más, pesar menos, nada estoy conforme, pesar más, pesar menos, nada estoy conforme. Son tres opciones, ahí anótalos, Amy, pesar más, pesar menos y nada, ¿no? Son tres opciones. Entonces, quiere decir que tenemos tres medias, ¿no? Entonces vamos a copiar de aquí, vamos a definir las medias. Ahorita vamos a plantear Control C. Sean. Entonces ya no le ponemos ese sería, el primer, son tres grupos. Entonces es la media de quién? De pesar más. Ajá, pero, pesar más, le vamos a poner P. Le vamos a poner un más ahí, ¿no? Sí. Y aquí una menos, ¿no? ¿Sí se alcanza? La otra es nada. Y la otra es nada, le ponemos, vamos a copiarla, las medias. N de nada, ¿no? O conforme, ¿no? Entonces, media de ya no es el peso, sino del IMC. Del IMC en mujeres, ¿no? Todo es en mujeres. Que desean
pesar. Sí es pesar, ¿verdad? Sí, pesar Pesar más. más. Pesar más. Y esta sería, vamos a copiar esto, más fácil. Es lo bueno de escribir aquí. Ok, la canción. Media del IMC en mujeres que desean pesar menos, ¿no? Sí, menos. Menos. ¿Y estos quiénes son? Las que están conformes. En mujeres que están conformes con su peso, ¿no? Ujú. Conformes. Entonces, la hipótesis, ya no vamos a plantear, es nomás la hipótesis que si existen diferencias, ¿no? Pero la hipótesis entonces nula es que la media de las que desean pesar más es igual a la media de las mujeres que desean pesar menos. Y es igual, vamos a copiar este. Y es igual a la media de las que dicen que nada, ¿no? Ujú. Y la hipótesis alternativa es que al Al menos menos una es diferente. una es diferente. Esa es la hipótesis. Entonces estamos comparando una media, ¿no? Una mu es diferente, ¿no? Ujú. Una media. Aquí le ponemos. Al menos una media y así le pusimos, ¿no? Con las notas. Sí. Al menos una mu y es diferente, ¿no? Es la hipótesis nula. Entonces tenemos tres grupos a comparar. Entonces la prueba candidata es la prueba nova, y si no se cumple la prueba nova, es la prueba Ullmann-Whitney, ¿no? ¿Vale? No, la de Cruzca Ah, Wallis, ¿no? Sí, exacto. No, la es que yo distribución normal. me equivoqué a propósito y mi no es cierto. Ah, Sí, se me fue la onda. me estaba poniendo a prueba. Ajá. Y como ya vimos que el problema 12 y el 13 son muy similares, pues nada más cambia de que ese nombre son mujeres, lo vamos a dejar así, ¿no? Vamos a seguir dejando la división, ¿no? Que dejamos hace en el problema anterior de hombres y mujeres, para ir haciendo las dos simultáneamente. Entonces, ¿qué hago primero? Pues ver primero si hay distribución normal, ¿no? Entonces, ¿dónde lo hago? En analizar, Estadísticos descriptivos y explorar. en explorar. Y pues ahora ya no es esta variable, ya no es esta, sino es el IMC, ¿verdad? Sí. El IMC medido, y lo vamos a comparar por, Con la variable ¿cuál va? de... Era la P16. La P16, ¿verdad? Le pongo los nombres de las variables. Y ya le damos a aceptar, ¿no? Porque ya está seleccionado lo que habíamos seleccionado de gráficos, ¿verdad? Sí, porque ya no le puso restablecer. No. Entonces, esto es lo que observo. Bueno, aquí tenemos problemas con las mujeres, ¿no? Porque como nada más hay dos casos, no puede calcular la significancia. Significancia. De todos modos, ¿qué puedo decir de las otras variables? Punto 0.48 y punto 0.21. Que las significancias son menores a 0.050, entonces se asume que no existe distribución normal. En el IMC, Ajá. en las mujeres. ¿Y en los hombres? Y en los hombres se encuentra que las significancias son mayores a 0.050, entonces se asume que sí existe distribución normal. Entonces, en el caso de las mujeres, se tendría que aplicar la prueba de Cruz-Wallis y en los hombres sería la prueba NOVA. Muy bien. Vamos a aplicar las dos pruebas en las dos, a ver qué sucede, ¿no? Aquí ya lo que me está llamando la atención es este pequeño valor, ¿no? Sí. Nomás son dos muestras, es lo que por eso está teniendo problemas, pero vamos a ver qué sucede con la prueba de ANOVA, ¿no? Primero vamos a hacer la prueba ANOVA. Entonces, si la prueba ANOVA
se encuentra en comparar medias y Y en ANOVA de un ANOVA de un factor. Entonces ahí vamos a meter la variable, la variable dependiente, que es el IMC medido. No, está más arriba, ¿no? Porque ese es índice córmico. Ajá, IMC medido, aquí está, ¿no? IMC medido, ¿no? No es la clasificación, ¿eh? Porque luego suelen poner la clasificación, es el IMC medido. Y como factor la pregunta 16, ¿no? Sí. La P16. Y bueno, ahí está. Y de una vez aprovechamos, porque cuando aplicamos la prueba ANOVA y se rechazaba la hipótesis nula, se aplicaba la prueba de Tukey, ¿no? Ujú. La prueba de Tukey se encuentra aquí donde está post hoc. Aparece este menú. Yo les dije que vimos la prueba de Tukey, pero en realidad hay montones de pruebas. Aquí están todas las pruebas que hay equivalentes a la Tukey. Está la de Bonferroni, la de SIDAG, la de Chefe, la de... Pero pues como las tablas que yo tengo que encontré fueron las de Tukey, pues selecciono las de Tukey, porque es la prueba que hemos visto en clase. Aquí puedo yo definirle la significancia. Aquí está, miren, el nivel de significancia. Tenemos que ponerle .05, que siempre es el que hemos manejado. Y pues ya, le damos continuar. Entonces ya le voy a dar a aceptar. Y primero observamos la tabla ANOVA para el caso de las mujeres y luego en el caso de los hombres. Todos estos cálculos, que son un buen de cálculos que hacíamos a mano, pero o sea, lo que me interesa es la significancia. ¿Qué podemos concluir de la significancia, Amy, en el caso de las mujeres? En el caso de las mujeres, la significancia es igual a 0.011, que es menor a 0.050, por lo tanto, se asume que al menos una de las mu's es diferente. Y en el caso de los hombres, En los hombres, la significancia es igual a 0.006, que igual es menor a 0.050, e igual se asume que al menos una de las mu's es diferente. entonces, pero recordemos que en el caso de los hombres sí se asumió distribución normal, o sea que es más correcto estar interpretando los casos de los hombres, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver, porque ya salió acá abajo las pruebas de Tukey, ¿no? En el caso de las mujeres, si se dan cuenta, bueno, no, ni siquiera lo vamos a interpretar. No hay ninguna diferencia en el caso de las mujeres, a pesar de que marcó diferencia la T, la F, aquí no marca diferencia. El problema es también que hay muy poquitos casos, ¿no? En un grupo, en ese grupo del pesar más, ¿no? Pero en el caso de los hombres, que sí es donde debemos aplicar la prueba, ahí sí me está dando los resultados diferenciados. Aquí está, me está diciendo que entre pesar más y en nada estar conforme, no hay diferencias significativas en el índice de masa corporal. Y los que tienen un índice de masa corporal muy grande, que es un índice de masa corporal promedio de 31, sí quieren pesar menos. O sea que lo que está marcando diferencia es el grupo de los que quieren pesar menos porque tienen un índice de masa corporal más elevado, lo cual es analógico, ¿no? Bueno, en apariencia, porque a veces nosotros los gorditos a veces no queremos bajar de peso porque decimos, no, no quiero pesarme, estoy feliz. Soy gordito, pero feliz, ¿no? Pero bueno, nada más es un decir. O sea, entonces sí hay los estudiantes de antropología física que tienen un índice de masa corporal alto, sí quieren pesar menos, ¿no? Los hombres. En las mujeres aparentemente las medias como que no alcanzan a ser diferentes significativamente. Entre ellas, aunque la NOVA dijo lo contrario, pero no vamos a interpretar la NOVA, ¿no? Entonces, si quieren, de una vez vamos a interpretar en el caso de los hombres. Bueno, o hacemos la prueba Kruskal-Wallis para primero interpretar a las mujeres, ¿no? Como había salido, ¿sale? Sí. ¿Dónde está Kruskal-Wallis? Está en analizar, Sí. pruebas no paramétricas, Pruebas no paramétricas, que está aquí. Ajá. cuadros de diálogo antiguo, Cuadros de diálogo antiguo. y ahí sería K para muestras independientes. Cada muestras independientes.
¿Y cuál prueba hacemos? En lista de dependientes iría el índice de masa corporal. A ver, entonces el índice de masa corporal, ya mejor lo puse así en variables. Está más abajo. Más abajo, Ahí ahí está. está, ¿no? IMCM, ¿no? Ujú. Y en la variable de agrupación era la P, La 16. B16. Y aquí sí me pide la agrupación. Creo era 1 y 3, ¿no? Ujú. 1 mínimo y máximo 3, ¿no? Sí. Y ya está seleccionada la prueba de Kruskal-Wallis. Aquí está. Hay otras pruebas, pero la más potente es la prueba de Kruskal-Wallis, que es la que vimos en clase. Y ahí está la prueba de Kruskal-Wallis ya. En el caso de los hombres, esos solamente son los rangos, que ya también le asignamos en cada grupo, el R1, el R2, el R3. Y aquí está ya la significancia. Entonces, en el caso de las mujeres, ¿qué está diciendo? Que la significancia tiene un valor de 0.007, que es menor a 0.050, entonces se rechaza la hipótesis nula y quiere decir que sí hay por lo menos una de las news es diferente. Entonces, quiere decir que al menos una, y aquí ya no hay una prueba Tukey, ¿no? Y Ujú. cuando hicimos la prueba Tukey allá, no encontró las diferencias significativas, al menos no con esa significancia. Ujú. Entonces, aquí lo que se recomienda, como no hay una prueba, se recomienda pues hacer las pruebas, comparación de... Yo creo que no lo vamos a hacer, nomás la prueba que se tendría que hacer es por parejas, hacer la prueba de Mann-Whitney. Pero Ok. pues no las vamos a hacer, no las vamos a hacer, simplemente vamos a decir que lo que al menos una es diferente, y si uno ve las medias, por aquí salieron las medias en el otro problema, ¿no? Sí, Aquí estaban las medias, ahí está. aquí están las medias. Lo que se observa es que las mujeres que quieren pesar menos tienen un mayor índice de masa corporal, o sea, va aumentando. Las que no están, las que están conformes tienen el menor índice de masa corporal, ¿no? Las que quieren pesar más, curiosamente, las que quieren pesar más tienen un índice de masa corporal un poco mayor que las que quieren pesar menos, ¿no? Ujú. Ah, bueno, esos son los rangos, no son los No, sí, creo índices. que se fue para abajo. Y me fui hacia abajo, aquí estaba abajo. Son Ahí estas, está. ¿no? Sí. Curiosamente, las mujeres que quieren pesar, que las que están conformes, tienen un IMC promedio más pequeño que las que quieren pesar más, pero no es significativo, ¿no? Yo lo que sospecho es que nuevamente es este grupo 25, ¿no? Ujú. No más que no es esto. Pero bueno, son hipótesis, no hay una prueba todavía fehaciente, ¿no? Entonces, ¿cómo le escribimos eso, Amy? Entonces, hipótesis, entonces vamos a ponerle aquí en mujeres y vamos a ponerle una vez el problema 13, ¿no? Sí. 12 y 13, ¿no? Aunque ellos que lo escriban por Por separado. separado. 12 y 13, ¿no? Y vamos a ponerle así, ¿sale? Entonces, en mujeres, ¿qué pasó? No había En distribución. mujeres, no se, en todos los grupos, ¿no? Ujú. En todos los grupos no se asume distribución normal. Por lo cual, siempre fueron las significancias, fueron menores que ¿quién? Menores a 0.05. 0.05, ¿no? Entonces, una distribución normal, significancia es menor que 0.05 en la prueba de Shapiro-Wilks, ¿no? De Shapiro-Wilks. Shapiro-Wilks, oh, que la canción. Bueno, ya lo. Por lo tanto, Se aplica la prueba no paramétrica de se aplica Kruskal-Wallis. la prueba
la prueba de Kruskal-Wallis, ¿no? Kruskal-Wallis. En nombres, Se asume distribución normal en todos los grupos. se asume distribución normal. Normal en todos los grupos. En todos los grupos. SIG, porque se encontró una SIG Mayor a mayor de 0.005, ¿no? En la prueba Shapiro-Wilks, ¿no? Sí. Por lo tanto, se aplica Prueba ANOVA. la prueba ANOVA. Entonces, ahora, en mujeres se rechaza La hipótesis nula. se rechaza esta, ¿no? Vamos a copiar de aquí. Se rechaza H0. Por lo tanto, ahorita le escribo bien. Por lo tanto, se infiere que al menos una de las medias es diferente, ¿no? Es diferente. Se sospecha, aunque así lo ponemos, ¿no? Se sospecha que el IMC medido es mayor en las mujeres que tienen valor mayor, ¿no? Las mujeres, él es mayor en las mujeres que tienen que quieren que desean pesar menos. que desean pesar menos, ¿no? Las mujeres que aquí me volví tartamudo. Bueno, ahora en mujeres, en hombres, ¿qué pasó? En hombres se rechaza nuevamente la hipótesis nula, ¿no? En hombres se rechaza H0. Pero ahí se aplicó la prueba ANOVA, ¿no? Sí. Se rechaza H0. Se rechaza H0, acuérdense que fue la prueba ANOVA, ¿no? En la prueba ANOVA. Entonces, al aplicar la prueba de Tukey, se observó que la media de los hombres, la media del IMC, ¿no? De hombres que desean, ¿qué? Pesar menos. Desean pesar menos, es la que es mayor, significativamente mayor, que el otro grupo, ¿no? Que los otros grupos, ¿no? Que los otros grupos, ¿no? Que fue esto que estaba yo aquí viendo, ¿no? A ver el resultado. Es el de abajo, ¿no? Sí. O sea, esas dos son homogéneas, no hay diferencias entre los que desean pesar más y los que están conformes. Y el grupo que está marcando diferencias, por allá me da los que desean marcar diferencias es el grupo de los que desean pesar menos, ¿no? Entonces está bien. Entonces hasta ahí está ahí que acaba el problema, ¿no? Entonces, el problema 12 y 13, pues ya está. También tienen que hacer lo mismo.
Pero ahora con respecto, aquí me equivoqué, debe ser la Q9, ¿no? Sí. Ajá, así. En mujeres y en hombres, con respecto de la variable Q9. Q9 es la variable de si desean, Es que sería igual el de respecto a la percepción de la imagen corporal, ¿no? ajá, que ya está agrupada, ¿no? En bajo peso, sobrepeso, etcétera, ¿no? Ujú. Y además son más grupos, y son más grupos. Y pues yo creo que dejamos eso pendiente y luego ya mejor les enseñamos ahí en la clase, ¿no? Lo de la G cuadrada, Sí, profe. para no ser muy largo el video, De acuerdo. ¿no? Y pues ya sería todo por estos dos videos que ya grabamos el día de hoy, Amy. Sí. Déjame ponerle aquí, dejar de tener grabación.